Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto. Yo soy Jorge Haddad, director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Tengo el gusto de iniciar esta sesión especial sobre un tema muy álgido y que está en plena actualidad, conjuntamente con otra entidad. Está con nosotros el secretario del Colegio Público, el doctor Martín Casares, y el presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, Humberto Bertaza. Les cedo la palabra, perdón, los exponentes son Silvina Coronelo y Gastón Miani, conocidos, y después los presentaré. Doctor Martín Casares, gracias por compartir esto. No, por favor, muchísimas gracias, Jorge. Para nosotros, en primer lugar, felicitarlos por la jornada de hoy, por esta exposición que van a tener sobre un tema que es tan actual y tan importante para el ejercicio profesional, tanto de los tributaristas como de aquellos que hacemos penal y penal tributario. Así que, en primer lugar, felicitarlos y agradecerles por la actividad. A todos los asistentes también, bienvenidos al Colegio Público. Bueno, excusar al doctor Gil Lavedra, que justo en el día de hoy se tomó unos días y está de viaje fuera del país. Me parece que es muy importante no solo el trabajo que están haciendo en el instituto, sino lo que mencionaba recién el doctor Haddad, ¿no? Esto de hacerlo en conjunto con otra institución. Le agradezco también al doctor Humberto Bertaza, y desde ya que a los expositores, que seguramente vamos a contar con muy buenos planteos y muy buena la presentación de este tema que es tan importante y que inclusive ha sido declarado de interés de interés académico por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenidos todos, muchas gracias de vuelta a todos los asistentes, a los expositores, al Instituto de Derecho Tributario, al Centro de Estudios en lo Penal Tributario, y sepan que cuentan con el apoyo de todas las autoridades del colegio y que además recién conversábamos antes de la charla, esta conversación, estas exposiciones van a ser grabadas para luego poder subirlas al canal de YouTube y difundirlas no solo entre los especialistas en derecho tributario, sino también en derecho penal. Muchísimas gracias a todos, para mí es un gusto y me voy a quedar acá escuchando las exposiciones. Humberto, no necesito presentarte a vos. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Martín. Un saludo muy especial a todos los amigos, colegas que hoy se han acercado online a esta exposición. Y por supuesto, también un agradecimiento muy especial a Silvina, Gastón, que son los responsables hoy de la exposición de estos temas. Y en esta oportunidad, como recién lo recordábamos con Jorge, en realidad este es el primer evento académico que está organizando el Colegio Público de la Abogacía junto con nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Hace ya varios años firmamos un convenio de capacitación recíproca, y bueno, llegó el momento en estrenar ese convenio, así que el agradecimiento a Jorge y obviamente a todas las autoridades del colegio. Y hoy tenemos un tema realmente muy interesante, muy actual, además, para discutirlo, que es el de la constitucionalidad de la no actualización de dos cosas: de los pisos de punibilidad del régimen penal tributario, por un lado, y de montos tributarios. Como sabemos, en las normas tributarias existe una serie de disposiciones que tienen como requisito para su deducción valores fijos que después de casi 30 años y con las inflaciones de por medio nunca tuvieron una actualización, con indudablemente los efectos que esto provoca. Una reciente jurisprudencia de la Cámara Contenciosa realmente, y quizá por primera vez,
ha analizado este tema con profundidad, por eso lo interesante de este tema. Y el otro aspecto que está en plena discusión se refiere justamente a los pisos de punibilidad que no han sido actualizados también hace varios años en el régimen penal tributario. Pero en este sentido, la importancia que tiene el tema es que hoy nos encontramos ante tres proyectos en el Congreso que avanzan en esa dirección. Por un lado, el conocido proyecto de inocencia fiscal, ese proyecto que fue producido por el Poder Ejecutivo, que se presentó en el Congreso, pero hasta el momento sin funcionamiento alguno, que, bueno, establece justamente alguna novedad en la materia. En segundo lugar, un proyecto que surge a su vez de tres proyectos de los diputados del Congreso, se unifica y ha tenido la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Posteriormente tuvo dictamen de la Comisión Penal del Senado y está próximo a pasar al recinto para el Senado. Y en tercer lugar, nada menos que el proyecto de modificación del Código Penal, donde en esta oportunidad se vuelve a insistir en incluir los tipos penales del régimen penal tributario en el Código Penal junto con otras disposiciones especiales. Bueno, acá tenemos entonces una variante de alternativas. La jurisprudencia ya se encargó de analizar este tema. También en forma similar lo ha hecho la jurisprudencia respecto de los casos de lavado, donde también se planteó términos similares. Y uno de los temas que obviamente va a haber que analizar hoy es el famoso tema de la ley penal más benigna, en la medida si con uno o en otro proyecto tiene viabilidad de poder tener aplicación. Así que con esta introducción, la importancia son los expositores, así que comenzamos, creo que con Silvina, ¿no? Sí, Silvina. Silvina Coronelo es abogada, especialista en Derecho Tributario, doctora en Derecho Fiscal de la UBA, tiene su estudio propio, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA y en otras universidades del país, del exterior, autora de Tutela Judicial Efectiva en materia tributaria, editado por el REPAR el año pasado, y conocida autora de muchísimos artículos y participaciones en conferencias de la especialidad. Trabaja también en nuestro instituto, por suerte, y también en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Todo tuyo, todo tuyo. Gracias, Jorge, gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias al doctor Haddad y al doctor Bertaza por invitarme en representación del Instituto de Derecho Tributario del Colegio y del Centro de Estudios en lo Penal Tributario a hablar sobre este tema tan relevante y tan actual, en el cual, bueno, el abordaje, como recién decía Humberto, se puede dar desde los dos puntos de vista. El primero, que tiene que ver con los montos tributarios específicamente, y luego con los montos a nivel sancionatorio, ¿sí? Lo penal tributario, pero también vamos a ver el tema de la falta de actualización de las multas y demás. Entonces, solamente para empezar, porque después el doctor Miani va a profundizar en el tema penal tributario y en los proyectos de ley, la idea es dar el marco constitucional y convencional a partir del cual se deberían actualizar todos estos montos. En relación a la cuestión tributaria, hay un tema actual de ayer, que tiene que ver con la falta de actualización de los montos sujetos a retención en el impuesto a las ganancias de la Resolución General 830, y en este caso
por eso, solamente tributario tiene que ver con que si no se actualizan esos montos, todos los pagos que se realicen están gravando una capacidad contributiva inexistente, están vulnerando el derecho de propiedad y en función de eso, bueno, hicimos algunas presentaciones, esto pasó en el año 2023 y ahora se reitera. Hoy salió en Ámbito Financiero una nota del doctor Ricardo Ferraro, y donde se hace referencia a una presentación que hubo de la Federación de Colegios de Ciencias, de Profesionales en Ciencias Económicas, donde dan cuenta de la necesidad de actualización de todos estos montos de la Resolución General 830 para justamente evitar la vulneración del derecho de propiedad, del principio de reserva de ley, de la capacidad contributiva y eventualmente de la confiscatoriedad. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver estrictamente con la materia sancionatoria, o sea, con la falta de actualización de montos relacionados con la materia sancionatoria, y digo sancionatoria o de ilícitos en general, a fin de incorporar en este punto lo que tiene que ver con las multas, infracciones que están regladas en la Ley 11.683 y también con los delitos incorporados en el régimen penal tributario. Aquí hay discusión en la doctrina, no hay un acuerdo, una doctrina mayoritaria que acepte el tema de, en materia sancionatoria a nivel infraccional, se apliquen totalmente los principios de derecho penal. No hay uniformidad en esto en la doctrina, no obstante, lo comentamos y lo incorporamos porque entendemos que de acuerdo a la jurisprudencia de corte que vamos a enumerar, resultarían aplicables varios de estos principios en materia penal constitucionales que vamos a comentar. Los principios del derecho penal que tienen vigencia respecto de las normas represivas son aplicables en los siguientes casos. En primer lugar, en aquellos casos donde el principio tiene raigambre constitucional. Yo le agregaría acá constitucional y convencional, y ahora en unos minutitos lo voy a aclarar, lo voy a ampliar. En segundo lugar, los principios que no se encuentran en pugna con el derecho penal especial. En tercer lugar, cuando no exista una norma especial que modifique el principio general. Y finalmente, en aquellos casos en los cuales se puedan complementar estas normas con los principios. Con lo cual, nos vamos a, concentrar en este primer grupo de principios que mencionamos, que son aquellos que tienen raigambre constitucional, porque justamente es el tema que nos convoca. Entre las reglas constitucionales que se proyectan en el derecho penal tributario, encontramos básicamente 6, ¿sí? Puede haber otras, pero nos vamos a referir a estas 6 como las 6 principales. En primer lugar, el principio de legalidad, que tiene que ver con la nulidad de la sanción en aquellos casos en que no existe una ley previa,
la exigencia de que esa ley previa establezca todos los requisitos del ilícito de que se trate. De vuelta, a mi entender, lo podemos transferir a la materia sancionatoria infraccional, ¿sí? No limitado solo a los delitos. Y que se funda en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, el principio de culpabilidad. Al igual que el anterior, es indispensable cuando hablamos de delitos en relación a la existencia del dolo, y aquí es donde en materia infraccional más se verifica la discusión en sí, la culpa en relación a los ilícitos infraccionales, se presume o es necesario acreditarla, y ahí es donde no hay un acuerdo total en la doctrina, pese a que la Corte tiene dicho desde hace varios años que es necesaria la existencia de culpabilidad para que prospere la sanción en la causa Parafina del Plata, que después fue ratificado en distintos precedentes, entre ellos la causa Bonvici-Nelly, referidos a la sanción de clausura, que es una sanción por una infracción referida a un incumplimiento formal. O sea, digamos, la Corte extendió la aplicación de este principio constitucional de culpabilidad a la materia sancionatoria que está fuera del régimen penal tributario, digamos, que no es delito sino infracción. Otro de los principios es el principio de inocencia. Otro tiene que ver con el principio de non bis in idem, que están regulados o consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Otro es el principio de proporcionalidad de la pena. Otro principio es el del plazo razonable. Este principio lo relacionamos con este tema de las reglas convencionales que mencionaba hace unos minutos, en el sentido que el principio del plazo razonable o la exigencia del plazo razonable en la duración de los procesos es una de las proyecciones del principio constitucional de tutela judicial efectiva que está consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica y que a partir de la constitucionalización del pacto en el año 94, por la incorporación en el artículo 5, inciso 22 de la Constitución, a raíz de esto se habla de la Constitución convencionalizada y por ende se extienden o se amplían los principios constitucionales no solo a lo que está consagrado expresa o implícitamente en el propio texto de la Constitución, sino que a partir de la doctrina de la Constitución convencionalizada se extiende a todos aquellos otros principios, derechos y garantías que surgen de los pactos constitucionalizados, de manera tal que el principio del plazo razonable que fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue receptado por nuestra Corte Suprema en distintos precedentes, como por ejemplo Matei, o una causa muy conocida que hubo en relación a sanciones en el sistema bancario, que fue la causa Los ICER, receptó esta cuestión de que existe un plazo razonable en el cual deben aplicarse las sanciones que correspondan, ¿sí? A fin de no mantener
a la persona imputada durante un plazo excesivo, durante un tiempo excesivo, lo cual le exige estar, digamos, en este estado de defensa ante esa imputación. Quería decirles algo más que se me fue de la mente. Bueno, el tema entonces de plazo razonable, en el caso de los ISER que les comentaba antes, lo que pasaba era una imputación por un sumario, por un tema de entidades financieras, y en este caso lo que hacía el Banco Central era impulsar. Los sumarios prescribían cada 6 años, entonces el Banco Central impulsaba cada 5 años y 10 meses el sumario y mantuvo a los ISER y a otras personas que estaban en la misma situación con estos sumarios abiertos durante 15 años más o menos. Entonces, el tema tiene que ver con que quizás 15 años pareciera excesivo para cualquier caso, ¿no? Pero quizás 15 años para un caso demasiado complejo podría ser razonable, pero en estos casos no lo era. Lo que la Corte dice en este punto, que me parece que es importante, es que la razonabilidad del plazo tendrá que determinarse de acuerdo al tema de que se trate, el tema que se esté debatiendo. Finalmente, otro principio, que es el de la irretroactividad, que es un principio que se relaciona con el principio de legalidad que ya comentamos, y con el principio de la ley penal más benigna, que es el que vamos a abordar y el que es más interesante en materia, sobre todo penal tributaria, por las consecuencias que apareja. Este principio de la irretroactividad tiene que ver con esto, con este principio de legalidad, en el sentido de que necesitamos una ley previa, con lo cual la ley rige a futuro, la persona tiene que conocer con certeza cuál es ese hecho punible, cuáles son todas las características del hecho que va a ser sancionado, y por ende necesitamos precisión en la determinación del hecho concreto. Excepto que esa ley penal sea más benigna y por lo tanto se admite su retroactividad, ¿sí? Entonces acá es donde analizamos el principio de la ley penal más benigna. Este principio constitucional, este principio no es netamente constitucional, sino que sería constitucional convencional. ¿Por qué? Porque si bien no está consagrado expresamente en la Constitución, surge del Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra expresamente en el artículo 9, y del artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles, constitucionalizados en el artículo 75. Además, como señala Espiso, es un principio que resulta consecuencia del principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución. Con lo cual, a través de todas estas normas y de la doctrina de la Constitución convencionalizada que amplía el alcance de los principios constitucionales, entendemos que le podemos adjudicar jerarquía constitucional al principio de la ley penal más benigna. Además de esto, es un principio legal que, como ya todos saben, que está consagrado en el artículo 2 del Código Penal. Y en este punto, cabe recordar
que la Corte se pronunció, les iba a decir recientemente porque parecía que era recientemente, pero ya tiene 3 años el fallo, en la causa Vidal Matías, que es del 28 de octubre del año 21, en la cual la Corte ratifica la aplicación de la ley penal más benigna, del principio de la ley penal más benigna, y en relación a la ley penal, al régimen penal tributario, donde dice, bueno, se trata de los montos cuantitativos para los delitos penal tributario que fueron aumentados por la ley 27430. En este caso, la Corte ratifica, dejando sin efecto el criterio de la Cámara, ratifica la aplicación de este principio, lo cual, además de resolver este caso, brindó certeza en todos los casos relacionados con este tema, que en general son bastantes temas que se resuelven cuando se dicta la ley 27430, y señala que estos montos penal tributarios, de los delitos penal tributarios, deben ser considerados ley penal más benigna y, por ende, de aplicación retroactiva o aplicarse retroactivamente. Es decir, que lo que señala la Corte, dejando sin efecto el criterio de la Cámara, es que no se trataba de una mera actualización monetaria para compensar la inflación, sino que implicaban en toda su extensión la aplicación de este principio constitucional. La Corte en este precedente ratifica una jurisprudencia anterior, su propia jurisprudencia anterior, que seguían las causas Cristalux y Palero, y que en algún punto se había generado todos estos cuestionamientos y demás que llevaron a la sentencia de Cámara, o sea, estas disidencias, estas diferencias de criterio que llevaron a la sentencia de Cámara, que fue dejada sin efecto, y a tal punto la Corte tenía interés en aclarar este tema, que no le mandó a la Cámara decidir conforme a Palero y a Cristalux, sino que se metió directamente en el tema y dejó sin efecto esa decisión y fijó esta base de la consideración de los montos cuantitativos fijados en el régimen penal tributario establecido por la ley 27430 como ley penal más benigna y por lo tanto aplicable retroactivamente. Bueno, yo le paso la palabra, no sé si a Jorge, les agradezco mucho la atención y quedo a disposición por si después de la exposición del doctor Miani tenemos alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias. Preguntas o aclaraciones por el chat, por favor. Bueno, toca el turno de Miani, que es abogado magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, especializado en litigios en materia penal, en materia tributaria y aduanera. Socio del estudio Tabarone, Rovelli, Salimi y Miani, y es autor y conocido conferencista y autor de comentarios sobre temas de esta especialidad desde hace muchos años. Estábamos hablando antes que nos cruzamos en un evento que él organizaba en su momento, pero hace como 20 años de esto, que estaba ya en estos temas. Toda la palabra y haríamos al final unos 15 minutos, porque tenemos 1 hora y media,
haríamos unos 15 minutos para las respuestas a preguntas o consultas o ampliaciones que quieran. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias Jorge, Humberto, por la invitación, al colegio y al centro, por considerarme para esta exposición. Muy bueno también lo de Silvina, muy claro. Y un poco la idea es continuar, ¿sí?, con el desarrollo que Silvina venía haciendo sobre esta jurisprudencia, ¿sí?, en materia de la ley penal más benigna. Pero para eso los invito primero a hacer un recorrido de cómo fue la evolución de la ley penal tributaria en el tiempo en materia de las actualizaciones de estos montos. Primero, durante 30 años debatimos qué eran estos montos. ¿Eran una condición objetiva de punibilidad? ¿Eran un elemento objetivo del tipo? Discusiones doctrinarias, jurisprudenciales que hoy están zanjadas porque la propia ley 27430 dice que son condiciones objetivas de punibilidad. Y la propia Corte en el fallo Vidal lo ratificó. Y para los que no están empapados del tema y quisieran entender cuál es el impacto de esta diferencia, de si es una cosa o el otro, todo es importante porque si esto es considerado una condición objetiva de punibilidad, estos montos, estos pisos a partir del cual se considera que es delito, entonces si esa conducta no supera ese monto, lo que pasa es que no es que desaparece el delito, simplemente es impune, pero puede ser una infracción y puede tener otras consecuencias. Hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta que el delito de evasión es un delito precedente para la ley de lavado, el hecho de que yo tenga una evasión que no haya superado la condición objetiva de punibilidad podría ser discutible si igualmente da lugar o da pie para que se constituya una conducta precedente para el delito de lavado. En cambio, si estos montos son un elemento objetivo del tipo, es decir, uno de los elementos necesarios para que el tipo penal se configure, si no se llega a este monto, la consecuencia que tenemos es que el delito desaparece. Entonces, bueno, esto ha llevado muchos años, casi 30 años de discusión de si era una cosa o era la otra. Bueno, por suerte, en este sentido, la ley 27430 dijo son condiciones objetivas de punibilidad. Y la Corte lo tomó de ahí. Pero recordemos, la primera ley penal tributaria, la 23771, año 1990, no tenía un monto mínimo, ¿sí?, para que sea considerado delito de evasión. Sí había montos para que los delitos se consideren si eran agravados o no, pero no cualquier tipo de evasión en cuantitativa tipificaba como delito de evasión. Recién en el año 97, con la ley 24769, aparece la primera condición objetiva de punibilidad, que era de 100.000 pesos. Recuerden, estábamos en época de convertibilidad, con lo cual 100.000 pesos eran $100.000. Es decir que lo que quiso decir el legislador, ¿sí?, o la voluntad del legislador en ese momento, fue que aquellas conductas o aquellas evasiones menores a $100.000 no eran punibles. Del 97, ¿sí?, saltamos recién al año 2011. Del 1997 al año 2011, ley 26735, de los 100.000 pesos de la ley anterior saltamos a 400.000 pesos. El tipo de cambio en ese momento era $1, 4 pesos, ¿sí?, 4,30, lo que nos daba más aproximadamente, que estábamos hablando de $90.000, $93.000, ¿sí? Era la condición objetiva de punibilidad año 2011. Es decir, $100.000 año 97, $93.000 año 2011. El otro salto se da en el año 2017, que es con la ley 27430. Es esta última ley
que es 1,5 millones de pesos, que al tipo de cambio del año diciembre del año 2017, que era 18 y monedas, nos daba aproximadamente $80.000 también, ¿sí? Entonces, va de nuevo, $100.000 en el año 97, $93.000 en el año 2011, $80.000 en el año, ¿sí?, 2017. Hoy, este 1,5 millones de pesos de la ley 27.430, ¿sí?, representa $1.000. Hoy el tipo de cambio, por lo menos esta mañana, ¿sí?, era un poquito más de 1.500 pesos, ¿sí?, por cada dólar. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta depreciación o esta devalorización de estas condiciones objetivas de disponibilidad? En primer lugar, lo que sabemos y lo que vemos, ¿sí?, y lo que nos resulta mucho más tangible, es que cualquier evasión menor puede implicar un riesgo de una pena de prisión de hasta 6 años, si estamos hablando de evasión simple. Entonces, una evasión por el monto de un celular, $1.000, ¿sí?, podría implicar una pena de 6 años de prisión. Totalmente desproporcionado, ¿no?, entre una cosa y la otra. La realidad, y la que todos compartimos, es que esto no sucede, ¿sí? No se aplican estas penas de prisión. ¿Por qué no se aplican estas penas de prisión? ¿Qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo? Y en el medio, entre actualización y actualización, lo que hay son muchas distintas salidas del proceso penal. La principal, las moratorias y blanqueos. Entonces, esto se ha hecho como una especie de espiral, ¿no? Actualizo la condición objetiva de disponibilidad, viene la inflación, se va erosionando, se presentan, entran en este delito un montón de situaciones que no era la que el legislador preveía, entonces sale una ley de blanqueo moratoria por la cual todos estos contribuyentes pueden salir del proceso penal pagando, ¿sí?, el capital, condonaciones de intereses, condonaciones de sanciones, todo lo que ya sabemos. Además de otras salidas alternativas del proceso, como son el tema de la probation, el tema de la reparación integral, que hoy se encuentran discutidos, se aplica, no se aplica, la propia, ¿sí?, salida que tiene el régimen penal tributario, que es el pago total incondicional. Entonces, en la práctica lo que vimos es esto, ¿no?, estos saltos de escala, y en la medida de que estas escalas se iban desactualizando e iban entrando cada vez mayor cantidad de contribuyentes que son denunciados o imputados, aparecían estas soluciones para tratar de descomprimir aquello que en realidad no quería el legislador. Y esto hoy nos lleva al primer planteo, ¿sí?, que les quiero traer, y es que si miramos la ley vigente, perdón que ahí le pedía a Silvina, por favor, si me podía presentar, porque yo estaba con un problema en la computadora, y si bien es muy chiquito como se ve el cuadro que tienen en la presentación, la columna que está pintada de color gris, ¿sí?, era ley 27.430, lo que dice en el primer renglón es 1,5 millones de pesos. Esta es la condición objetiva de disponibilidad actual de la ley vigente. En las otras columnas, que ahora después voy a comentar, son la de los proyectos que comentó Humberto, que se están discutiendo en el Congreso. Ahora, teniendo en cuenta que la condición objetiva hoy, o este piso, es de 1,5 millones de pesos, ¿qué posibilidad habría de plantear, ¿sí?, y no lo he visto en materia penal tributaria, pero sí, ahora lo voy a comentar, que se ha dado en materia del delito de contrabando, es la inaplicabilidad, ¿sí?, o inconstitucionalidad de esta figura, porque el monto ha quedado totalmente desactualizado y la pena termina siendo desproporcionada respecto del hecho
supuestamente ilícito. En materia de contrabando, existe la misma situación, el mismo problema, porque también hay pisos o condiciones objetivas de punibilidad, especialmente también hay en los agravantes, y hay un agravante que es el artículo 865 del Código Aduanero, el inciso I, que es por el monto, ¿no? La mayoría de los montos del Código Aduanero fueron actualizados de la mano o paralelamente con la Ley Penal Tributaria, que es la Ley 27430. Pero quedó uno que quedó sin actualizar, y sin ningún tipo de fundamentos, ni en la exposición de motivos, en ningún momento se explica de por qué este quedó sin actualizar, que es este inciso I, que es que si el contrabando supera 3 millones de pesos, ya se considera contrabando agravado y entonces se aplica una pena mayor y además, al ser agravado, le inhibe, le limita a acceder a ciertos beneficios como puede ser el de una probation o un juicio abreviado. Entonces, se planteó en la justicia esta inaplicabilidad o inconstitucionalidad de la figura por haber quedado desactualizado el monto. Y el Tribunal Oral en lo Penal Económico, número 2, en una causa caratulada Varela con B larga, ¿sí? Varela Oscar, que después fue revocado por la Cámara de Casación, la Sala 2, el 13 de septiembre de 2021, resolvió este tema. En primer lugar, el Tribunal Oral en lo Penal Económico lo que dijo es que declaró la inconstitucionalidad del tipo, de la figura, porque entendió que la falta de actualización del monto afectaba el principio de la proporcionalidad de la pena. Entonces, se aplica una pena que es totalmente desmesurada respecto de la lesividad que esa figura penal o esa conducta realmente producida. Esto va a casación, ¿sí? Porque apela el Ministerio, interpone un recurso de casación el Ministerio Público Fiscal, y casación revoca la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico y dice, con un voto de los jueces Barrota-Benia y Petrone, que es el Poder Legislativo el que tiene la potestad de valorar las conductas que constituyen delitos. Que por lo tanto, por más que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con los montos, los jueces no pueden, ¿sí?, modificar la figura penal. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una primera definición de esta situación hoy, actual, sin analizar los proyectos de actualización. Digo, si estos proyectos no son viables o políticamente no salen y nos seguimos quedando con la ley 27430, hoy seguimos manteniendo un piso que es tan bajo, pero que la propia jurisprudencia nos está marcando de que no habría chances de plantear su inconstitucionalidad porque, bueno, en definitiva, es la potestad del Poder Legislativo modificar estos montos. Otro problema que es el de la aplicación de la ley penal más benigna. Y como dijo anteriormente Silvina, esto está en el artículo 2 del Código Penal, ¿sí? Y este artículo 2 es muy, pero muy escueto, ¿sí? Dice, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existe el pronunciamiento del fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la ley penal más benigna, ¿sí? Es tan acotado que genera un montón de situaciones que no están contempladas, ¿sí?, en ese artículo 2. Por suerte, el proyecto de Código Penal que se envió al Congreso sí prevé una definición mucho más completa de ley penal más benigna, y trata especialmente, dice que en las leyes penales en blanco
las modificaciones normativas extrapenales que provocaren una situación más favorable, se aplicará retroactivamente. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia que mencionó Silvina, hay 3 fallos que son los iniciales, ¿sí?, de esta cuestión, que empiezan con los fallos que eran resueltos en contra por parte de la Corte, es decir, que no concedían la aplicación de la ley penal no benigna, que eran Argenflora y Ayerza, para después darse vuelta en Cristalux, Palero y Vidal. Ahora, ¿cuál era la situación en Argenflora, Ayerza y Cristalux que tenemos que tener en cuenta a los efectos de cómo mirar hoy, ¿sí?, todos estos proyectos? Los 3 fallos eran sobre el régimen penal cambiario, ¿sí? Y recordemos que con la desregulación de los años 90 de todo el régimen penal, todo el sistema cambiario, ¿sí?, esto hizo que un montón de normativa restrictiva que había en materia de cambios dejara de estar vigente. Entonces se planteaba qué pasaba con todos esos sumarios en donde el Banco Central había imputado conductas por violaciones a las normas cambiarias. La Corte, en Argenflora, lo que dice es, no, mira, acá no hay un tema de ley penal más benigna, porque lo que cambió no cambió la ley penal. Lo que cambió es la ley extrapenal. En este caso, son las regulaciones del Banco Central. Porque si lo que hubiese cambiado es el régimen penal cambiario, no había dudas para la Corte que aplicaba el principio de la ley penal más benigna. Pero cuando lo que cambia no es el régimen penal, sino la normativa, por ejemplo, administrativa, ¿sí?, que sustenta o a la cual, ¿sí?, delega el régimen penal cambiario, esto no, para la Corte en Argenflora no habilitaba la aplicación de la ley penal más benigna. Un año después, en el año 98, en Ayerza, la Corte vuelve a resolver lo mismo, pero con una disidencia que empieza a quebrar el cambio de la historia sobre este tema. Una disidencia, si mal no recuerdo, creo que era de Petracchi, ¿sí?, en donde la disidencia fundamenta diciendo la ley penal más benigna no distingue entre norma penal o extrapenal, ¿sí? En la medida de que hubo un cambio en las reglas de juego más favorable al imputado, debe aplicarse la ley penal más benigna. Esto fue una disidencia. Esa disidencia se convierte en la mayoría en el voto del fallo Cristalux, año 2006. Ahí sí, la Corte ratifica, ¿sí?, que en materia, que cualquier cambio en la legislación, sea en la legislación estrictamente penal o extrapenal, en la medida que hay un cambio de valoración de la conducta, algo que antes estaba prohibido, deja de estar prohibido, entonces se aplica la ley penal más benigna. Recién en el año 2007, la Corte resuelve cómo extrapolar este tema que era para el régimen penal cambiario al régimen penal tributario, en el fallo Palero. Y fue importante Palero porque la Corte ratificó, ¿sí?, la aplicación de la ley penal más benigna de manera completa, sin poner peros, sin decir, en la medida que lo que se modifique sea solo tal cosa. No. La Corte ratificó, ¿sí?, lo que ya se venía diciendo en Cristalux, lo ratificó en materia penal tributaria, es decir, en la medida que se modifiquen, ¿sí?, los montos, que en Palero no se lo llamó condiciones objetivas de disponibilidad, sino que se lo llamó elementos objetivos del tipo. Digo, la medida que se modifican estos mínimos, debe aplicarse la ley penal más benigna, ¿sí?, para el imputado. Parecía que la discusión estaba cerrada, ¿sí? Sin embargo, en Vidal,
recién año 2021, la Corte vuelve se vuelve a discutir esto, se vuelve a discutir porque en el medio han sucedido, hubo planteos muy fuertes, especialmente de la Procuración, ¿sí? General de la Nación, en donde a través de distintos dictámenes se le instruyó al Ministerio Público Fiscal de que no convalidara, ¿sí?, la aplicación de la ley penal más benigna, la 27430, diciendo que la ley 27430 era simplemente una norma de actualización por inflación de montos, que no hubo un cambio de valoración de la conducta, y que por lo tanto no había que aplicarlo de manera retroactiva. Hubo fallos encontrados en Cámara de Casación, ¿sí?, de distintas salas. Algunos fallaban que había que aplicar la ley penal más benigna, otros no. Se pidió, ¿sí?, un plenario, el plenario no se llamó, y llega esto a la Corte. Y la Corte, en vez de aplicar el fallo Palero que yo les conté recién, elabora un fallo muy intrincado, bastante complicado, que todavía hoy cuesta entender bien, ¿sí?, cuál es el alcance. Y bueno, mi interpretación, y sé que muchos no la comparten, ¿sí?, y que algunos consideran que es distinto, mi interpretación es que la Corte dijo que en este caso se aplicaba la ley 27430 como ley penal más benigna, pero porque no es una ley de actualización por inflación, ¿sí? De hecho, hace todo un análisis tratando de justificar de por qué la ley 27430 no es una mera ley de actualización. Por ejemplo, dice, mira, vamos a ver los montos. Todos los montos no se actualizaron todos parejos, ¿sí? De hecho, algunos se han actualizado en un porcentaje mayor que otros, ¿sí? Y además, la ley 27430 era una reforma tributaria amplia que abarcó todos los impuestos, y el régimen penal fue parte de esa reforma, ¿sí? Así que no fue una mera actualización, ¿sí?, de importes. Entonces, esto nos lleva a esta disyuntiva o a este punto inicial, es cómo miramos los proyectos de ley que hoy se presentaron al Congreso. Y ahora sí, perdón que te moleste, ¿habrá posibilidad de proyectar de nuevo la tabla? Porque me gustaría mostrar, ¿sí? Tenemos los tres proyectos. El proyecto de inocencia fiscal, el proyecto que tiene, ¿sí?, media sanción de diputados, y el proyecto de Código Penal. El proyecto de inocencia fiscal y el proyecto del Código Penal tienen los mismos montos, son exactamente los mismos montos, cambia solamente una sola cuestión. A ver. Si bien es muy chiquito, quizás no se ve, si vamos a la primera línea, ¿sí?, que es el delito de evasión simple, que hoy es 1,5 millones de pesos por la ley 27430, si vamos al proyecto de ley de inocencia fiscal, esto se lleva a 100 millones de pesos, que es lo mismo que el proyecto del nuevo Código Penal, ¿sí? Entonces, los importes se han actualizado de manera homogénea en ambos proyectos. ¿En qué difiere el proyecto del Código Penal? Es que agrega un agravante más en los delitos de evasión de la seguridad social cuando la relación laboral no está registrada. Salvo esa situación, ¿sí?, todos los demás montos coinciden. Ahora, la primera particularidad que vemos en la columna donde están los porcentajes es que los montos no están actualizados todos de manera homogénea. Fíjense que el delito de evasión simple, la actualización es de un 6.556%, mientras que los delitos de evasión de la seguridad social es de un 3.400%. Esto, digo, ¿qué significa? Que la intención del legislador, si esto se aprueba,
es que en los delitos tributarios la política criminal es concentrar en aquellos casos de mayor envergadura. En cambio, en los delitos de la seguridad social, el criterio de política criminal es que sigue siendo importante la investigación y la persecución de aquellos delitos de evasión de la seguridad social por montos más chicos, ¿sí? Entonces, vemos como esa primer diferencia en ambos proyectos. En el proyecto que tiene media sanción de diputados, la primera particularidad que tiene es que no está expresado en pesos, sino en salarios mínimos vitales y móviles. Esto que es algo que ya veníamos pidiendo de hace mucho tiempo para no tener que tener esta discusión, ¿sí? Cada vez que se desactualizan los montos, es algo que la mayoría vemos con agrado, de que haya una unidad de valor que se vaya manteniendo en el tiempo y que vaya reflejando, que no se erosione, ¿sí? Esa condición objetiva de punibilidad. Pero lo que vemos es que aplica de manera uniforme. Todos los montos están actualizados teniendo en cuenta cuánto vale hoy el salario mínimo vital y móvil, en un 7.300%, de manera homogénea en todos los delitos. Esto implicaría, ¿sí?, de que si nosotros miramos, ¿sí?, solamente esta foto y tomamos lo que acabo de decir del fallo Vidal, es posible que podamos interpretar de que si se aprueba el proyecto de diputados, no se aplique Vidal, porque se puede interpretar de que es una ley de actualización de montos, una ley de actualización por inflación de montos. ¿Por qué? Primero, la ley, el proyecto de ley, lo único que trata es la actualización de los importes. No hace ninguna modificación al régimen penal tributario. Y si bien para adelante, ¿sí?, tenemos esta unidad de valor que nos garantiza cierta estabilidad, para atrás, una primera conclusión sería que no aplicaría el fallo Vidal. Podría ser, esta es una interpretación. Por otro lado, si tomamos el proyecto de ley de inocencia fiscal y vemos cómo se ha actualizado, uno podría decir, bueno, este proyecto de ley, que en realidad también es parte de un capítulo, de un proyecto mucho más amplio, en donde hay reformas al régimen, a la ley de procedimientos tributarios, hay reformas a los plazos de prescripción del Código Civil y Comercial, hay todo un plan, ¿sí?, que tiene que ver con modificar el criterio de fiscalización de aquellos contribuyentes que ingresen al régimen de simplificado, ¿sí?, de declaración de impuestos a las ganancias. Entonces, podríamos interpretar que si se aprueba el proyecto de inocencia fiscal, esto también sí aplicaría a Vidal, ¿sí? ¿Por qué? Esto no es una mera actualización de importes. Esto es algo como primer eslabón del análisis. El segundo tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo aplicamos? Porque es muy interesante cómo está redactado el proyecto. Dice que de tantos salarios mínimos vitales y móviles al momento del hecho. Y después hay un artículo que dice que se considera, se define que el momento del hecho es el momento del vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Entonces, acá la primera pregunta que tenemos es, si la ley entra en vigencia, ¿sí?, ahora, para los hechos anteriores, ¿qué se va a aplicar? En caso de que se aplique como ley penal más benigna, se aplicaría, ¿sí?, el monto del salario mínimo vital y móvil al momento en que la ley entre en vigencia,
y eso lo aplico para atrás, o me voy a tener que ir al valor del salario mínimo vital y móvil del día en que venció la declaración jurada y que forma parte del hecho que se me está imputando. Porque ahí quizás, depende del momento del tiempo, lo que me va a pasar es que en algunos periodos, ¿sí?, quizás sea más bajo aún que la condición objetiva de punibilidad de la ley 27430. Este problema pasó, ¿sí?, y está pasando con el delito de lavado. El artículo 303, ¿sí?, del Código Penal, que fue modificado en el año 2004, también estableció una condición objetiva de punibilidad en salarios mínimos vitales y móviles. Y ahí se planteó, ¿sí?, cómo aplicaba, o si aplicaba la ley penal más benigna. Y el criterio mayoritario de los tribunales es que en el 303 solamente podría aplicarse de manera retroactiva teniendo en cuenta el valor del salario mínimo vital y móvil al momento del hecho, no al momento en que se sancionó la reforma. Es decir, no cristaliza, ¿sí?, el importe en el momento en que se sancionó la reforma del artículo 303 y eso se aplica retroactivamente al delito cometido con anterioridad, sino que se aplica en la medida que el salario mínimo vital y móvil de esa fecha haya sido superior a la condición objetiva de punibilidad que en ese momento regía. Yo no sé si soy claro, pero esto es la discusión que vamos a tener, ¿sí?, cuando se aprueba el proyecto que ahora está que tiene media sanción de diputados y que ahora está en senadores, es, bueno, ¿cómo aplico retroactivamente esto? Es decir, habría tres alternativas. Una es no aplica nada, no hay aplicación retroactiva, ¿sí? Seguimos manteniendo el 1,5 millones de pesos de condición objetiva de punibilidad de la ley 27430. La otra es, aplico retroactivamente, pero con el valor del salario mínimo vital y móvil de la fecha en que se produjo el hecho, que es el vencimiento de la declaración jurada. Y ahí hay que ver, depende de la ventana temporal que esté, entre el año 2017 y ahora, bueno, habrá algunos imputados que van a ser favorecidos y otros no. Y la otra, que es la que yo considero que debe aplicarse, y sé que en esto estoy en minoría, que es que se debería cristalizar, ¿sí?, el valor del salario mínimo vital y móvil al momento en que la ley entró en vigencia, y ese es el valor que debería aplicarse de manera retroactiva. Porque aplicar retroactivamente un valor de un salario mínimo vital y móvil que no estaba vigente porque la ley no estaba, la nueva ley que todavía no se había sancionado, la verdad que no me parece que sea correcto. Esta norma, la que establece estos nuevos condiciones objetivas de punibilidad, entraron en vigencia a partir de determinada fecha. Esa situación entiendo que es la que se debería aplicar de manera retroactiva en caso que aplique la ley penal más benigna, ¿sí? Pero no la situación intermedia. Pero entiendo que no es la interpretación mayoritaria y mucho menos es la interpretación de los tribunales, que los tribunales hoy están dando al delito de lavado de dinero. Así que si esto ya se está resolviendo a nivel de los tribunales orales, seguramente van a seguir teniendo este mismo criterio si es que se sanciona la ley, el proyecto de diputados o alguno de los otros proyectos. Así que bueno, en principio este era un pantallazo de los proyectos que hoy se están discutiendo en materia de actualización de las condiciones objetivas de punibilidad y, a nuestro entender, cuáles serían aquellos conflictos que estos proyectos hoy podrían generarse, ¿sí? Y especialmente teniendo en cuenta la jurisprudencia que también desarrolló Silvina y especialmente el fallo Vidal,
Porque, bueno, la Corte tomó una postura en el fallo Vidal, y que es que la aplicación de la ley penal tributaria, la aplicación de la ley penal benigna a las actualizaciones de los montos tributarios no se aplica de manera automática. Es decir, eso es en la medida que el cambio legislativo haya sido como consecuencia de un cambio, ¿sí?, de valoración de la conducta y no una mera actualización de importes. Entonces, si tomamos que esa es la doctrina de la Corte en materia de aplicación de la ley penal más benigna, me genera estas dudas de cómo se van a considerar estos proyectos en caso de que se sancionen respecto de las causas que hoy están en trámite. Así que bueno, espero haber sido claro y desde ya quedo a disposición para todas las preguntas. Muchas gracias, Gastón. Muy claro, muy interesante el punto de vista. Quiero hacer algunas aclaraciones previas. La primera ley penal tributaria que tuvimos nosotros es la 20658, que es de Argentina Potencia, de allá de 1974. La segunda ley penal tributaria es la 23771, que vos mencionaste. Esa ley fue modificada por la 23871, que estableció una actualización de los montos que tenía. Colocó montos y estableció actualización. 23871. Y derivó en el Ministerio de Educación y Justicia la actualización, que lo hizo en el año 95 con la resolución 301 del 95. Y de ahí después viene la 24769. Es algo que normalmente pasa debajo del puente para todo el mundo. Pero Sí, la sí. realidad es que hubo una historia. La 20658 fue derogada porque requería para la denuncia penal la confirmación de la determinación de oficio. Confirmación firme y consentida, que consecuentemente no se aplicó nunca. Claro. Por eso pasó al otro lado, con la 23771, que se olvidó por completo de lo que era la determinación de oficio. Esa fue un poco la historia de todo esto. Y después te hago una consulta, planteo un tema, ¿no?, de interpretación, donde vos expusiste claramente que si se modificaban los montos en forma distinta, podía decirse que se modificaba el tipo. Si en lugar de montos ahora tenemos un sistema o un índice de ajuste, me está modificando el tipo. Podríamos decir, ¿no? Podríamos decir. Sí, y de hecho creo que la Corte en Vidal tomó el tema de que la 27430 había legislado la unidad de valor, que nunca después se puso operativa, pero lo tomó como un punto más, ¿sí?, a favor. Esa es la deuda pendiente que existe, Sí. ¿no? La unidad de valor tributario es lo que debería regir. Vos, Silvina, no te interrumpí, pero hiciste referencia a un fallo sobre clausura. La clausura es no facturar arriba de 10 pesos. ¿Existen los 10 pesos hoy? Nunca se actualizó. Es vergonzoso directamente. Bueno. Ahora, Jorge, si me permitís, sí, por supuesto. de este tema que acaba de salir, o sea, el efecto de la modificación de la 27430, donde Gastón planteó muy bien, en el sentido de que la jurisprudencia que hoy existe, cuando aún no se han actualizado los pisos y las defensas de muchos contribuyentes cuestionaron justamente esto, porque se ve básicamente alterado las razones de política criminal, que en definitiva fijaron determinados valores que quedaron desnaturalizados con la inflación. Y explicó muy bien Gastón toda la línea jurisprudencial que hasta el momento, en forma unánime, es opuesta a las pretensiones de los contribuyentes. Pero hay un tema sobre esto que me gustaría un poco conocer la posición de los expositores, porque yo de alguna forma discrepo con la posición de la jurisprudencia en el sentido que no se actualizó. Si nosotros recordamos esa ley 27430,
En realidad esa ley creó la figura del VT, esta unidad de valor tributario, que entre otras cosas, se iba a aplicar al régimen penal tributario. Y en esa norma se establece cuál es el índice de actualización, se establece quién lo va a aplicar y se establece cuál es la periodicidad. Todo esto lo dice la ley 27430. Por supuesto que esta ley establece a su vez que un proyecto del Poder Ejecutivo se tiene que presentar al Congreso para establecer la relación que existiría en cada caso se refiere a los pisos de punibilidad del régimen penal tributario o a todas las normas tributarias que se tenían que actualizar, que eran muchísimas, y entonces se tenía que establecer la relación causal que existía entre ese importe y el VT. Eso es lo que establecía el proyecto que nunca estuvo. Ahora la pregunta es, ¿no cerró el círculo legislativo la ley 27430 al establecer el VT, al establecer que se aplicaba el régimen penal tributario, al establecer cuál era el índice y establecer quién lo aplicaba y el periodo que tenía que aplicarlo, la periodicidad? Y acá recuerdo una vieja doctrina de la Corte que tiene dicho que cuando existe un derecho para el contribuyente, si ese derecho al contribuyente existe, por más que las normas reglamentarias no se dicten, el derecho está vigente. No es una razón el esgrimir que falta la norma reglamentaria para que no esté vigente. Y de mi punto de vista, más allá de la formalidad del nombre que se le dio, en realidad, por lo que hemos dicho, lo que faltaba era una norma reglamentaria, más allá que se haya dicho una ley, porque los elementos restantes para la actualización lo tenía la 27430. Con este criterio es indudable que cambia totalmente la situación que hasta el momento han esbozado los jueces. No sé qué opinan los expositores al respecto. Sí, a ver, yo concuerdo con vos, de hecho lo he planteado en más de un caso, ¿sí? La respuesta es que... No te fue bien, no te fue bien. No me fue bien, pero además, digo, tiene que, como la norma pone en cabeza del Poder Legislativo esa reglamentación, digo, pues si hubiese sido una mora del Poder Ejecutivo, hay algunos antecedentes donde si el propio Poder Ejecutivo, ¿sí? Está en mora en poner en operativa un derecho, se lo puede, ¿sí? intimar. Pero cuando es el propio legislador, ¿sí? el que omite completar el procedimiento, es como que es parte de la voluntad del legislador, ¿no? Que no se aplique. Entonces, pero yo coincido con vos, porque en realidad, ¿no? ¿Qué sentido tuvo esa norma? Si no, es como que es una norma que fue concebida de inicio para que nunca se fuese aplicado, ¿no? Entonces, es una especie de fraude, ¿sí? De fraude legislativo. Pero la verdad que hasta el momento no hemos visto que estos planteos prosperen, pero más allá de que es cierto, teníamos un mecanismo específico para poder aplicarlo y lo único que faltaba es esta reglamentación. El Poder Ejecutivo presentó, hecho por AFIP, un proyecto, que el proyecto no fue tratado, perdió estado. Exacto. Así que realmente es un incumplimiento del propio Poder Legislativo, como decís, ¿no? Sí, y es un derecho de los contribuyentes, como concuerdo con Humberto en este sentido, ¿no? Esa negligencia implica el impedimento de ejercer un derecho que está previsto en una ley, y que no solo es aplicable a la materia penal tributaria, sino a la tributaria, a la aduanera, a todo. Y dado las diferencias que existen y la depreciación monetaria, llamémosla más claramente, que han ocurrido desde la sanción de esa ley hasta ahora, no nos vayamos más atrás, desde la sanción de esa ley hasta ahora, crean un desajuste en cuanto a la intención del legislador de sancionar,
sobre un límite que es inexistente, que es inusualmente bajo, que no es la intención del legislador sancionar tan abajo, como podríamos decirlo, ¿no? Claro. Jorge, y otro aspecto que me parece que hoy tendríamos que llamar la atención, y este ya se refiere a la modificación del Código Penal, en lo que estamos hablando del régimen penal tributario, es que si nosotros analizamos los tipos penales que están previstos incorporar en el Código Penal, te diría que es prácticamente una copia de lo que hoy tenemos en el régimen penal tributario, con alguna excepción, como lo planteó Gascón. Pero una cosa que me llamó la atención es que en los delitos de seguridad social se aumentan las penas. Se aumentan las penas. Las penas de los delitos tributarios quedan iguales, no en seguridad social. Y recuerdo que la doctrina ha cuestionado mucho, antes de esto, ya venía cuestionando las penas del régimen penal tributario, porque de alguna forma están desproporcionadas con otros delitos del Código Penal, al ser mucho más importantes y al quizás no encontrarse una razonabilidad entre uno y otro. Por eso me parece que es otro aspecto de esto que tenemos que llamar la atención, ¿no? Sí, y aparte, Humberto, como decimos, aumentan las penas y la actualización del monto no sigue la misma proporción que la evasión tributaria. Es decir, la condición objetiva de punibilidad en los delitos de seguridad social aumentó, se actualizó menos, es decir, quedó más bajo y además aumentan las penas. Es decir, hay una clara intención de que estos Esa delitos... es la posición que sistemáticamente tienen los funcionarios de ARCA, ¿no? Exactamente. Los montos de punibilidad en seguridad social son muy altos, que no se alcanzan a, bueno, antes por lo menos, que no se alcanzaban a hacer todas las denuncias que había que hacer, y por esa razón este proyecto tiene ese valor incrementado menor a los otros, ¿no? Claro, pero siempre hubo una protección mayor en materia de seguridad social respecto de la tributaria. Exactamente. Eso continúa. Exactamente. Pero, bueno, son temas que van a quedar picando, ¿no es cierto? Lo bueno del Código Penal, ¿no? El proyecto del Código Penal, por lo menos, es que cuando trata algunas salidas alternativas del proceso, como el tema de la probation, no pone ninguna limitación a los delitos del régimen penal tributario, con lo cual, en principio, parecería que estaría habilitada esa opción, ¿no? Claro. Perdón, ¿qué opción? La de la probation. ¿Sí? El probation, perdón. Lo que sí prohíbe la reparación integral. Sí, la reparación integral sí, pero no la suspensión de juicio a prueba, que antes tenía específicamente, ¿sí?, prohibido para este tipo de delitos. Y como tiene una salida particular, llamémosle, en la ley penal tributaria siempre se dijo judicialmente que no podía haber dos, porque quedaban en desigualdad el resto. En la ley del proyecto de inocencia, quizás la ventaja que tenemos es que la extinción de la acción penal por pago ya no es por única vez. Claro. O sea, se puede hacer cada vez que el contribuyente quiera. Jorge, me parece que había una pregunta del público, de Murmis, el amigo Murmis, me parece que hizo una pregunta, o quería hacerla, mejor dicho. No la dejó escrita. No la dejó escrita. Que la pueda escribir, por favor. Así que esperamos, es que está. Y si no, avanzo, ya estamos terminando. Un gusto, Silvina y Gastón, tenerlos en este evento. Más gusto, Humberto, empezar a hacer eventos y actividades en conjunto de las dos entidades. Exacto. Fue demorado durante bastante tiempo y podamos ya programar algo cuando salga o la reforma o el Código Penal con la nueva legislación y empezar a avanzar sobre estos temas con la actividad que ustedes en el centro realizan y nosotros. Así que no vino la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por terminado esto. Un gusto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.